Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente contigo. Y es que el día de hoy vamos a hacer un análisis psicológico. Esta película que Universal me invitó a ver y además, por cierto, en sus oficinas. Y creo que es una película importante de la cual tenemos que hablar. No te olvidaré. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Pasa cuando el duelo no es por la persona que pierdes, sino más bien por ti sino más bien por ti mismo antes de cometer un error. Y como les dije, hoy vamos a hablar de esta historia de Colleen Hoover, pero no desde el sentido romántico de la película. Obviamente es una película que sí habla acerca del amor, acerca del romance, pero también habla de la pérdida, del duelo, de la culpa. Y desde ese ámbito es que quiero abordar esta cinta. Y hablaremos también acerca de un recurso muy importante que algunos psicólogos recomendamos. Yo hace mucho tiempo abordé el tema con algunos pacientes, incluso en redes sociales, que es el journaling o también el escribir cartas. Y es que esta cinta me recordó también a una etapa personal donde justamente, igual que la protagonista, yo tuve una pérdida donde tal cual como la protagonista le escribía cartas, yo también lo hacía. Y cuando me hice psicóloga, aprendí justamente la importancia de poder plasmar en papel las emociones, lo que no puedes decir o incluso a veces no sabes ni qué es lo que estás sintiendo. Y las palabras escritas pueden ayudar bastante a organizar todas estas ideas y emociones. Plasmarlo no es fácil, pero cuando comienzas a hacerlo parte de tu vida, puedes hacer que estas emociones sean más llevaderas. Y primero, ¿de qué trata esta historia? No te olvidaré, es la historia de Kenna, quien después de 5 años de estar en prisión, sale, pero nos explican que no solamente perdió al hombre que ama en un accidente automovilístico del cual la culpan a ella, por eso es que estuvo en la cárcel, sino que también perdió a su hija y su identidad. Y es una historia muy compleja, no solamente es este amor de pareja, sino más bien cómo el amor surge a partir también de la pérdida y cómo es que se sobrepone a la culpa después de un evento tan traumático como este. Cuando ella sale de la cárcel, regresa a su pueblo natal, al lugar donde ella conoció a Scott, con la esperanza de acercarse a su hija, quien está bajo el cuidado de sus suegros. Sin embargo, ellos la rechazan completamente, alejándola de su hija. Y el romance está en esta cinta, pero de una manera más sutil. Y quiero puntualizar 4 temas de esta cinta, que es el duelo complicado, la culpa persistente, la redención y el deseo profundo de ser perdonada. Y quiero detenerme en el primer punto, y es que el duelo no solamente es por la pérdida de alguien, sino que también pueden haber otras causas, como el terminar una relación y también el duelo por la versión de uno mismo, alguien que ya no existe. Y estos 3 justamente los tomo en cuenta porque son los que Kenna está viviendo. Perdió a su pareja, el papá de su hija, perdió obviamente la relación y además la versión de ella misma antes del accidente. Y quiero decir que en esta cinta justamente el duelo complica la historia. Creo que esto es lo que toma protagonismo, que se supone que es una historia romántica, pero en esta tragedia, en serio, en algunos puntos me conmovió que dejé de ver la parte del romance, porque sí, como les decía, es algo sutil, algo que está presente, pero de verdad que ver cómo una persona tiene que sobreponerse a esto es complicado, y además el saber todo lo que involucra, y como les decía hace un momento, el que una experiencia personal también me permitiera identificarme con la protagonista, fue difícil. Entonces, si tú eres una persona que además de ser sensible o ha pasado por algo así, seguramente te vas a identificar con esta cinta. Ahora, el duelo muchas veces puede sentirse con culpa. En el caso de Kenna, justamente este duelo lo está viviendo
con completa culpa, mucho más con este recordatorio constante a partir del rechazo de sus suegros, y los voy a llamar así porque de alguna forma todavía existe esta relación o este lazo de manera simbólica. Mientras la historia avanza, justamente este sentimiento es algo que se vuelve más largo, más complejo y más difícil de llevar. Ahora, ¿qué pasa cuando vives un duelo con culpa? Pues no solamente lloras por la pérdida de esta persona o por la pérdida que estás sufriendo, sino que te estás castigando a ti mismo por esa pérdida. Tal vez has escuchado el concepto de rumiación o pensamientos rumiantes. Estos pensamientos son pensamientos que se presentan continuamente y que están presentes, como si estuvieran llegando uno tras otro, bombardeando nuestra mente. Kenna se nota que tiene algo así, y es que es cuando piensas como si no hubiera tomado esta decisión, no hubiera pasado esto, si hubiera hecho algo diferente, no hubiera sucedido aquello, si pudiera volver atrás. Todos estos pensamientos que pueden bombardear nuestra mente están continuamente presentes, y esto puede desenfocarnos de nuestras actividades o de lo que estamos haciendo, como el trabajo, la escuela, etcétera. ¿Y cómo resolver el duelo teniendo estos pensamientos rumiantes que nos están haciendo regresar al pasado, volver a pensar en todo el evento? No es la respuesta. De hecho, para resolver un duelo en realidad no es volver atrás. Se resuelve integrando este duelo a nuestra historia actual. Y eso se escucha fácil, pero realmente para hacerlo es muy complicado. Kenna hace algo importante, que es ponerse a escribir cartas hacia Scott. Alguien que obviamente no leerá esas cartas que además dolorosamente nunca tendrán respuesta. Y justamente es aquí donde quiero detenerme. Porque escribir cartas a alguien que ya no está en este plano es algo que sí se utiliza en terapia. Ahora déjame explicarte un poquito acerca de los enfoques psicológicos. Son diferentes ramas, es decir, como perspectivas diferentes de la psicología, donde se aplican cierto tipo de técnicas, así que cada psicólogo aplicará estas técnicas dependiendo del caso y dependiendo de su enfoque. Entonces, no todos los psicólogos trabajan con escríbele una carta a X, escríbele una carta a Y, sino que esto depende del enfoque con el que trabaje tu psicóloga, si es que asistes a terapia. Lo más importante, este tipo de técnicas la utilizan mucho los psicólogos con un enfoque narrativo o humanista. De hecho, hace rato estaba viendo unas técnicas que me enseñaron cuando tomé un diplomado de Gestalt. Y me recordó bastante que existen, por ejemplo, cartas de despedida, cartas de perdón o cartas de reparación simbólica. ¿Funciona esto? Sí, sí funciona. ¿Y por qué? Porque como les decía al principio, cuando lo escribes le das forma, lo delimitas, de alguna manera estás aceptando que esas emociones existen y aunque no puedas hablarlas, al escribirlo sí le estás dando este espacio en tu vida. La palabra es importante, ya sea hablada o escrita. Diré algo tal vez que suene curioso, pero cuando tú escribes estas palabras de dolor, dejan de ser un monstruo, dejan de perseguirte, dejan de ser horribles y se convierte en parte de tu historia. En la película, Kenna cree que no merece ser feliz y esto es muy común en gente que vive en duelos con culpa. Incluso se pueden autoimponer castigos. Por ejemplo, no permitirse nuevas relaciones, no buscar alegría, sabotear oportunidades, repetirse que no lo merece. Y voy a decir algo que tal vez no sea muy común, pero sí sirve de algo la culpa y eso es para tomar actos de responsabilidad. Sin embargo, se vuelve destructiva cuando este sentimiento está presente y no nos permite reconstruirnos. Es importante mencionar que el duelo sano no es olvidar. De hecho, esto sería imposible porque es una herida que ha dejado una cicatriz. Y el escribir cartas, así como a Kenna, le pueden ayudar a las personas que están pasando por un duelo con culpa, con emociones negativas, porque le permiten dar una narrativa
narrativa y en algún punto leerlo nuevamente puede ser como si leyeras el escrito de alguien más, y tal vez esto resignifique o cambie la posición, la perspectiva de la persona. Leer tal vez palabras que son muy fuertes puede ser que muevan un poco esta parte de la psique y digan, wow, estoy siendo tal vez muy duro conmigo mismo, conmigo misma. Y esto permite cambiar también esa narrativa. Ahora quiero hablar de un personaje que no voy a dar spoilers, pero anda ahí cerca, que es Ledger. Este chico era el mejor amigo de Scott. De alguna forma se mantiene cerca de la familia para ayudar, pero también para reparar una emoción de la que estamos hablando, que es la culpa. Bueno, ahí tal vez él tiene otro estilo justamente de reparación, pero también está presente la culpa, es decir, que él también vive de alguna manera su duelo a su manera, y que pues la culpa está presente con ambos personajes. Y quiero decir que justamente ambos personajes aprenden algo, que la redención, es decir, el perdón, no viene primero del externo, sino de uno mismo, de adentro hacia afuera. Incluso algunas personas tal vez no estén dispuestas a perdonarnos. ¿Y cómo vivir con eso? Perdonándonos primero a nosotros mismos, aceptando que somos humanos. Y claro, tampoco voy a decir que escribir, que las cartas son milagrosas, no. A lo que voy es que escribir te permiten cambiar. Y es que escribir no cambia el pasado, pero sí te ayudan a cambiarte a ti. Al menos en el personaje de Kenna, escribir le ayuda justamente a cambiar su propia narrativa, a cambiar estas emociones que sentía y que al ser tan negativas no le estaban permitiendo avanzar. Y justamente cuando sucede este cambio en Kenna, entonces es cuando su relación con el mundo cambia. Ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿Hay algo que te gustaría escribir pero no te has atrevido? Y tal vez sea una carta que nunca enviarás, que nunca mostrarás, tal vez sea una despedida que nunca dijiste, o incluso un perdón que nunca diste. Escribir no borra el dolor, pero sí lo transforma. Y ese es un muy buen primer paso para empezar a sanar. Así que te invito a que escribas y tal vez te des cuenta que es lo que necesitas, o que eres un escritor, que tienes ahí en el alma algo de escritor. Así que déjame en los comentarios, ¿tú escribes, haces diario, incluso crees realmente que escribir ayuda a sanar? ¿Te atreverías a escribir cartas que nadie leerá? Y bueno, ya sabes, ya que te distrajiste con los comentarios, recuerda picarle ahí al botoncito de suscribirse para que estés súper enterado de los videos, y también justamente activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo a este canal, porque aquí hacemos análisis psicológico de películas y hablamos de cine y series, libros y muchísimas cosas. Recuerda además seguirme en las demás redes sociales, porque por allá tengo otro tipo de contenido más corto, contenido donde si hay una noticia hablamos de esto, ya sea de cine, de Marvel, porque ya saben que a mí me encantan los cómics. Así que bueno, te invito a que todas las plataformas que tú utilices, pues también nos vemos por allá. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.